Bueno, tenemos el primer ejercicio aplicado sobre lo que hemos visto de hidrodinámica o fluidos en movimiento. Vamos a explicar este ejercicio de una forma sencilla utilizando las ecuaciones que hasta el momento hemos deducido del concepto de hidrodinámica, teniendo en cuenta la ecuación de continuidad, ¿sí?, que desarrollamos la clase anterior, antes de la actividad evaluada. Dice entonces el siguiente ejercicio: ¿un grifo qué es? Es una llave, ¿sí? Una llave del tanque, no sé, de lavamanos, eso es un grifo. Un grifo llena un recipiente de 10 litros de volumen en 8 segundos. O sea, que lo que hicieron fue que abrieron el grifo total y empezaron con un cronómetro a medir cuánto tardaba en llenarse ese recipiente. Y con el cronómetro se dieron cuenta que el recipiente se llenó en 8 segundos completamente. Entonces yo creo que la representación sería de la siguiente forma. Tenemos aquí un recipiente y en esta parte, digamos, tenemos un grifo como una llave que lo está llenando. Bueno, entonces cuando abren el grifo totalmente, se toma el tiempo de llenado y se determina que estos 10 litros de capacidad que tiene este grifo, 10 litros, se llenan totalmente en un tiempo, ¿sí?, de 8 segundos. Eso es lo que nos está diciendo el ejercicio. Esa es más o menos la representación gráfica, ¿sí?, de esa situación. Entonces, después nos dice que de acuerdo a eso que nos están dando, que determinemos unos ítems y vamos a ver cómo determinar cada uno de ellos. Dice, el valor del caudal en litros por segundo, ¿sí?, y en metros por segundo. Entonces, miremos una cosa. Si nos vamos a nuestra ecuación de continuidad nos dice que caudal, recuerde que caudal es Q, que caudal es igual al volumen dividido entre el tiempo, ¿sí? Esta es una fórmula que tienen ustedes que se deriva de la ecuación de continuidad. Dice que caudal es igual a volumen sobre tiempo. Entonces, como nos lo están pidiendo, primero que todo en litros por segundo, miremos que las unidades que tenemos en volumen es litros, 10 litros, los litros son una capacidad, es un volumen, y el tiempo 8 segundos. O sea, cuando nos están pidiendo, perdón, en litros por segundo, simplemente lo que yo voy a decir es que ese caudal es igual al volumen, en este caso 10 litros, dividido entre el tiempo que tarda en llenarse, que son 8 segundos. Si ustedes hacen esa relación, entonces se van a dar cuenta que ese caudal no es otra cosa más que un valor de 1,25 litros por segundo, ¿sí? Entonces, digamos que esta es la primera respuesta. Caudal es de 1,25 litros por segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que esta llave abierta toda es capaz de llenar, o es capaz, sí, de llenar una botella de 1,25 litros en un solo segundo. Ese es su caudal, ¿sí? Ahora nos dicen que este caudal también lo expresemos en metros cúbicos por segundo. Entonces tengo que hacer una conversión, y para yo hacer esa conversión debo tener en cuenta una cosa muy importante, y es el factor de conversión. Yo necesito saber un metro cúbico, ¿sí?, a cuántos litros equivale para poder pasar de litros a metros cúbicos o de metros cúbicos a litros. Entonces, si yo investigo, me voy a dar cuenta que un metro cúbico equivale a 1000 litros. Entonces, este es un factor de conversión muy importante que deben de tenerlo en cuenta.
un metro cúbico son 1000 litros. O sea que si ustedes en su terraza tienen un tanque elevado de almacenamiento de agua de 1000 litros, ese tanque equivale en su capacidad a un metro cúbico, ¿sí? De agua. Entonces es importante que tengan en cuenta eso. Con este factor de conversión, entonces yo ya puedo pasar este caudal de 1.25, ya sé que el caudal es de 1,25 litros por segundo. Y vamos a pasarlo a metros cúbicos por segundo. Como seguimos en segundos, lo único que tenemos que convertir es de litros a metros cúbicos. Entonces vamos a multiplicar y ya sabemos entonces que un metro cúbico equivale a 1000 litros. Eso ya lo tenemos claro de acuerdo a esto, ¿sí? Entonces quitemos esto, pongamos L, a 1000 litros. Entonces un metro cúbico equivale a 1000 litros. O sea que al pasar 1.25, miren que litros se cancela con litros, ¿sí? Y me quedarían metros cúbicos por segundo, que es el nuevo caudal que me están pidiendo. O sea, la nueva expresión. Entonces tenemos allí que nuestro caudal equivale, ¿sí?, a 1.25 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. 1,25 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Lo pueden hacer en su calculadora, ¿sí?, para que ustedes verifiquen ese resultado en notación científica o normalmente, ¿sí? Entonces usted lo que va a hacer es que coge 1.25, lo multiplica por 1 y lo divide por 1000, ¿sí? Entonces ahí usted puede darse cuenta cuánto es. Entonces es 1.25 por 10 a la menos 3. Muy bien, entonces ya tenemos, digamos, resuelta la A, ¿sí?, del ejercicio. Ok, ahora nos piden acá en la B cuál es la velocidad con que fluye ese líquido, o sea, con qué velocidad ese líquido llena ese recipiente. Voy a borrar acá. Es importante pues tener en cuenta seguir el video. Entonces, miremos acá. Necesitamos saber cuál es esa velocidad para resolver el literal B. Entonces nos dicen cuál es la velocidad con que fluye, con que sale ese chorro de agua llenando este recipiente. Eso es lo que nos piden. Entonces, si nos vamos a ecuación de continuidad, también tenemos que a partir de la ecuación de continuidad sabemos que el caudal es igual al área por la velocidad. Voy a ponerle B aquí para que no se confunda con volumen. Entonces, caudal es igual a área por velocidad. Como nos están pidiendo la velocidad, vamos a despejarla, ¿sí? Nos piden la velocidad. Entonces, este valor de área lo está multiplicando, lo pasamos a dividir. Entonces, la velocidad de llenado sería igual, ¿sí?, al caudal dividido entre el área, ¿sí? Y estas formulitas pues nos van a servir mucho para poder resolver el ejercicio y otros ejercicios. Entonces, la velocidad de llenado sería igual al caudal. ¿Cuál caudal es el que tenemos? Ya habíamos determinado cuál era el caudal, ¿sí? Entonces, miren aquí, es muy importante saber qué datos nos están dando. Entonces ya determinamos que el caudal, ¿sí?, de llenado es de, ¿cuánto? Es de 1,25 litros por segundo. Ese es nuestro caudal, ¿sí? Voy a correr un poquito esta ecuación aquí, entonces voy a hallar la velocidad aquí. Entonces el caudal es de 1,25 litros por segundo, ya lo habíamos hallado. Ese es nuestro caudal. Y vamos a ver el área que nos están dando. Nos están diciendo que tenemos un área de 12 centímetros, ¿sí? Entonces, miremos que el área que nos dan es de 12 centímetros. Allí tenemos los dos datos que nos piden, pero aquí hay un problema. El problema aquí consiste en el siguiente, que centímetros cuadrados, que para poder hallar la velocidad yo tengo que trabajar en una sola
en un sistema de medidas o de unidades unitario. Miremos aquí que a mí me están dando estos centímetros cuadrados, es el área en el CGS, mientras que litros por segundo es el caudal en el MKS, ¿sí? Recuerden el Sistema Internacional de Unidades. Entonces tenemos que pasar estos 12 centímetros a metros para que quede también en el MKS. Entonces vamos a pasar esto a metros cuadrados. Esta área. ¿Cuál es esa área? Miren, el área no es otra cosa más que el orificio de salida, ¿sí? Es el área si yo aumento el área, pues va a salir más volumen, más cantidad, y si disminuyo el área, pues va a salir menos cantidad. Entonces lo que yo estoy aquí viendo es que este es el área, ¿sí? Entonces, si yo saco la llave aquí y la miro, voy a ver que este es el orificio de salida, ese es el área. Esa área la están dando en centímetros cuadrados porque es muy pequeña. Entonces vamos a pasarlo a metros cuadrados. Yo sé que un metro equivale a 100 centímetros, pero como estoy pasando centímetros cuadrados, entonces todo lo elevo al cuadrado. Esto lo elevo al cuadrado y esto lo elevo al cuadrado, ¿sí? Entonces serían 12 centímetros cuadrados, aquí daría centímetros cuadrados, se cancelan con estos centímetros cuadrados, pero ojo acá, este 100 está elevado al cuadrado. Entonces lo que yo tengo que hacer es coger 12 por 1, me da 12 porque 1 elevado al cuadrado da 12, y ese 12 dividirlo entre 100 elevado al cuadrado. Entonces en sus calculadoras usted coge el 12, ¿sí? Y lo divide entre 100 elevado al cuadrado. Y eso les va a dar a usted 1,2 por 10 a la menos 3. Pueden verificarlo en su calculadora. 1,2 por 10 a la menos 3. Ese sería el caudal entonces en metros, el área en metros cuadrados. Sería de 1,2 por 10 a la menos 3, ¿qué? Metros cuadrados. Ese es el área. Ahora sí puedo trabajar mi fórmula. Entonces la velocidad del fluido sería el caudal, ya tenemos ese caudal que es de 1,25, ¿sí? Como ya las unidades están concordantes, entonces obvio las unidades acá, y el área, ¿sí? Es de 1,2 por 10 a la menos 3. Entonces vamos a hacer esa operación, ¿sí? Tenemos allí 1,25 dividido 1,2 por 10 a la menos 3. Entonces me da, en ese caso, que el volumen es de 1,04 metros por segundo. 1,04 metros por segundo. Ese sería, digamos, el volumen, la velocidad, perdón, metros por segundo, la velocidad con la que fluye ese líquido, ¿sí? Bien, entonces vamos ahora, este sería el literal B, ya tengo la velocidad. Ahora nos dicen en el C, literal C nos dicen que esa velocidad, o sea, que cuál sería la velocidad con la que el líquido fluye si el área de la salida del grifo se reduce a la mitad, ¿sí? Entonces, si el área de la salida del grifo se reduce a la mitad, nos están pidiendo esa relación. Entonces, inicialmente el área del grifo era de 1,2 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, ¿sí? Ahora nos están diciendo qué pasa si esa área se reduce a la mitad. Para nosotros calcular esto de una forma mucho más práctica, miremos acá. Miremos que la velocidad es inversamente proporcional al área. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo aumento la velocidad, si aumento el área, la velocidad ¿qué? Disminuye. Pero si disminuyo en el área, la velocidad aumenta. Eso ya lo hemos estudiado, ya lo hemos explicado. Es directamente proporcional al caudal la velocidad, pero al área, ¿sí? Al área, el tamaño del orificio, sí es inversamente proporcional. Ahora, observen una cosa, si yo duplico, miren acá, si yo por aquello motivo duplico el área, ¿sí?
o lo llevo a la mitad. Si esta área la reduzco a la mitad, ¿sí? Que sería en este caso velocidad igual a caudal sobre, y el área lo divido entre 2, o sea, voy a llevar a la mitad, es lo que nos dicen allí. Se reduce a la mitad, sería dividirlo entre 2, ¿no? Esa área. Resulta y pasa que si yo divido esto entre 2, para poder despejar, este 2 pasaría, que está dividiendo, pasaría aquí a multiplicar. O sea que quedaría de la siguiente forma: 2 velocidad igual a caudal sobre área. ¿Qué quiere decir eso? Observe que si yo reduzco el área a la mitad, lo que hace la velocidad es que se duplica, ¿sí? O sea, se multiplica por 2, es duplicar. O sea, que si yo tengo que la velocidad es de 1,04 metros por segundo, que ya la encontré aquí, con esa área, al reducir esa área que ya tenía a la mitad, pues esta velocidad lo que hace es que se duplica, o sea, se dobla, y sería entonces una velocidad de aproximadamente 2,08, de acuerdo a este análisis. Entonces la nueva velocidad sería de 2,08 metros por segundo, ¿sí? Entonces observen que simplemente es evaluando la fórmula. ¿Por qué? Porque al aumentar o al disminuir acá, aquí se está disminuyendo el área porque se está dividiendo. Al disminuirla, esta aumenta el número de veces que usted está disminuyendo esta área, ¿sí? Si usted aumenta 3 veces acá, entonces aquí se disminuye 3 veces, ¿sí? O sea, se divide entre 3. Y así sucesivamente porque son inversamente proporcionales. Ese es el análisis entonces de nuestro ejercicio.